Fíjense que ahí, por epidemiología, podemos ubicar al paciente, podemos ubicar un posible diagnóstico. Muy bien, vamos a coger ese mismo pastor. ¿Cuántos años tiene? 3. Ok. Vamos a ponerle 10 años más. Tiene 13 años. ¿Listo? Dos. Extensión abdominal y cianosis. Vamos a construir las preguntas alrededor de ese. A ver, Angie, una pregunta. ¿Hace cuánto presenta el canino esa distensión o desde cuándo observa que el canino presenta los signos? ¿Los tres? La distensión abdominal, empezamos por ahí. Bien, vamos a ubicar primero el signo más. El signo que puede reunir varias cosas acá. ¿Cuál? Cianosis. ¿Qué piensa? Empezaríamos por la tos. La tos es un mecanismo de defensa. La tos. Pulmonar. Tenemos, la tos reúne dos sistemas, el cardiovascular y el respiratorio. Entonces la tos tenemos que asociarla a si es una tos aguda o es una tos crónica. Para nosotros saber eso, la tos de aguda o crónica. Entonces nosotros ¿qué tenemos que preguntar para saber eso? Una cosa es la frecuencia y otra cosa es la duración. ¿Qué nos dice a nosotros que es agudo o crónico? ¿Cuánto lleva? La duración, ¿sí? Si es una tos de 3 días, de 8 días, o es una tos de 1 mes, de 2 meses, ¿sí? Ahora, a eso tenemos que sumarle la frecuencia. La frecuencia es cualquier momento del día, a todo momento, en las mañanas o en las noches. ¿Sí? Es una tos de 3 días, 5 días, tos en la mañana, tos en la noche. Nosotros, ¿a qué le podemos atribuir eso? La coloración de pronto. ¿Qué? De pronto podríamos descubrir la coloración. Coloración de De pronto de. No, estamos hablando de la tos. Una tos de madrugada en la mañana, una tos en la noche. 3 días. No. No todo. 3 días. ¿Cómo es su nombre? Sofía. ¿A qué patología podría estar asociada una tos que se presenta en las horas tempranas y en las horas tardes? De 3 días, 4 días. A una tos infecciosa, a una tos de las ferreras, ¿sí? Una traqueobronquitis. Pero si el perro tose en cualquier momento, ¿estará asociado a qué? A un proceso inflamatorio, ¿sí? O a un mecanismo de respuesta por patología de tipo respiratorio. ¿Qué patologías de tipo respiratorio no van a ocasionar tos?
un paciente de 13 años. Un edema pulmonar, muy bien, señor. ¿Fausto qué se llama? Justo. ¿Qué más? Es un pastor alemán. Tumores o algún cáncer. Una alergia. Neoplasias pulmonares. ¿Qué Una más? alergia. La alergia sería en ciertos momentos, por ciertas causas, no permanente. Atelectasia. No, la telectasia no tendría tos, tendría disnea. A un colapso traqueal. Es un pastor, no se sabe si está en la facial, Ay, polarizar. entonces la tráquea puede tener un colapso. Entonces hay que mirar si la tos es de vías respiratorias altas o es de vías respiratorias bajas. Anatómicamente toca dividir. Para eso tenemos que hacer diferentes preguntas. ¿A qué horas tose? ¿Cada cuánto tose? ¿Cómo es la tos es productiva? ¿La tos es seca? Nosotros le preguntamos o el propietario nos dice que tiene tos de perro. En cualquier momento empieza a toser y dura 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos tosiendo. ¿Sí? Bien. ¿Qué relación tendría la tos con la distensión abdominal? Digamos, muscularmente algún problema. Se hincha. Se hernia. ¿Qué relación hay la tos con la cianosis? ¿Inflamación de qué? La inflamación de los bronquios, ¿sí? Una bronquitis. ¿Pero la bronquitis me produce la cianosis? No, tendría que ser algo que lo estuviera apretando, ajustando. Pues si está muy severa la bronquitis, pues sí, podría tener cianosis por la disminución del aporte de aire. De aire. El aire que llega, que pasa por los pulmones, por los bronquios, es aire, no es con oxígeno. Cuando hablamos de oxígeno es el intercambio gaseoso, los alrededores. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Una tos con distensión abdominal y cianosis. Pues yo si miro la distensión abdominal con la cianosis, que de pronto puede haber una disminución para el flujo sanguíneo. No puede existir la forma. Bueno, pues ¿dónde está la cianosis específicamente? Es donde uno ve ¿Toda? la cianosis que uno La más lengua. observa es la lengua, la mucosa. O sea, la ponemos craneal porque si la ponemos caudal, los complico en este momento. ¿El paciente presenta disnea o no? Debe presentar algo de disnea si tiene cianosis. Debería estar que la inflamación. Pero el propietario, vamos a ponerle acá. Tenemos lo que el propietario me diga que el paciente respira mal. Eso lo podemos asociar a una disnea. Nosotros, La respiración es abdominal. eso ya empezamos a mirar la valoración de los sistemas, ¿sí? Pero yo antes de que entremos al sistema y valoremos el paciente, lo toquemos, lo auscultemos, usted me pregunta cómo se escucha el tórax, cómo se escucha el corazón, cómo se escucha la cavidad abdominal, cómo se siente. Todo eso lo hacemos en una valoración física. ¿Sí? Pero es que a mí lo que me interesa
es que empecemos a relacionar las cosas desde un principio, ¿sí? Pero vuelvo y les repito, sin llevarnos a la condición de la visión de túnel. ¿La visión de túnel cuál es? Yo cojo, ¿quién es? La visión de túnel es que yo veo acá, ¿sí? ¿Y qué veo? Le veo la cara al Señor, no lo veo todo, y no lo veo a ustedes, es decir, veo lo que quiero ver. Esa es la visión de túnel y es lo peor que nosotros podemos tener como médicos. Una tos, una traqueobronquitis, ¿sí? Ya. ¿Sí? Y ni siquiera lo ocultamos y ni siquiera nos percatamos de que el animal tiene una leve o una marcada distensión abdominal. Y menos vamos a mirar la cianosis. Entonces, porque nosotros tenemos que mirar eso, porque hacia eso es que tenemos que empezar a preguntar. Ahí nosotros tenemos preguntas de rigor, cada cuánto tose, cómo tose, desde cuándo tose, mañana, en la tarde, en la noche, la distensión abdominal. Pero la distensión puede ser por muchas razones. ¿Qué comió? Se ha desparasitado, ¿sí? Ha tenido diarrea. Tal vez, doctora. Profe, ¿las distensiones también son por gases o por gases? Sí, claro. Puede ser por gas, puede ser por líquido, puede ser por obesidad. Pero, Pues, profe, yo lo puedo relacionar con un problema cardíaco. Pues, se me hace muy similar a un caso que yo tuve con un felino. Que la diferencia fue que ese felino debe tener tos, lo que hacía era inflamarse. Estaba cianótico total, rostral, no podía abrir los ojos y tenía una inflamación en el rostro y en el abdomen. Y tenía una insuficiencia cardíaca, lo que le estaba generando ese inconveniente haciendo que el paciente se pusiera prácticamente morado, todo inflamado por todos lados, y que ya llevaba prácticamente 18 horas en ese proceso y está dándole prácticamente otro infarto. ok. ¿Qué paciente es cardíaco? No sé. Puede ser una posibilidad. No, tiene que decir sí o no. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues también tuvimos una perrita. No, dígame por qué. Con No me cuente el problemas cuento que este man ya cardíacos. me casi... Y Dígame por qué. el corazón no cumplía la suficiente fuerza y no llegaba el flujo sanguíneo con oxígeno a las diferentes. Explíquemelo mejor porque su merced ya vio fisiología. ¿Por qué tiene distensión abdominal si es cardíaco? No, pues que una insuficiencia cardíaca puede generar también que no llegue la suficiente sangre, lo suficiente oxígeno para que haya una buena, un buen funcionamiento de los otros órganos. Uno de los órganos, bueno, también puede haber insuficiencia celular, digamos decirlo así, que haya cambios en las presiones osmóticas y trombótica. Una distensión abdominal puede ser un llenado de líquidos en el tejido intersticial. ¿De dónde? Pues en una parte del abdomen. No, se me está yendo demasiado. Me está diciendo demasiadas cosas que En los riñones. Puede que sea, pero usted no me está relacionando Pues las la cosas. vejiga. Necesito que me la correlacione. Necesito que me diga cómo está presente la tos con la distensión abdominal y la cianosis. No qué puede ser, sino cómo. La respuesta. Y la respuesta nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista fisiológico. Nosotros tenemos que mirar ese perro y tenemos que imaginarnos qué está pasando con él por dentro, cómo está funcionando. Cuando nosotros tenemos ese paciente con tos, con algo de disnea, con cianosis y con una distensión abdominal, ¿yo qué empiezo a pensar? Listo, el corazón. Ubiquémonos en el corazón, ¿por qué? Sí, el corazón está encargado básicamente de oxigenar todo, pulmones, y de ahí también esa oxigenación parte a los órganos. Bien, Pues sí, profe, como mencionó mi compañero, pues el
corazón lo que va a hacer es repartir el oxígeno, pero pues tenemos que también tener en cuenta que ese oxígeno, ese intercambio gaseoso se produce en los pulmones. Entonces, si hay mala oxigenación a partir de los pulmones, pues el corazón tampoco puede. ¿Y entonces por qué me da la tos? Porque, como usted dice, es un mecanismo de defensa para expulsar algo. La tos siempre es como botar algo del organismo. ¿Y qué necesita votar para que el corazón esté generando la cianosis? Pero se puede inflamar la tráquea también. ¿Sí? Es que lo que pasa es que hay una vasodilatación en ese caso, el cuerpo está buscando que no hay. No, nosotros tenemos que ubicarnos en un contexto real, muchachos. ¿Sí? Nosotros tenemos que construir, o sea, tenemos que, el examen semiológico es un arte en el cual yo sé buscar una información de un paciente que no me está dando la información. Yo tengo que encontrarla, tengo que saberla buscar. Esta vaina, este perro jamás me va a hablar, ¿sí? El propietario me puede dar alguna información, pero si le duele o no le duele, el propietario no me lo va a decir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pegarnos de muchas cosas para poder encontrar esa información. El paciente siempre nos va a decir qué es lo que tiene, ¿sí? Pero hay que saber buscar. Y una de las formas de saber buscar es conocer muy bien cómo funciona nuestro paciente, ¿sí? Y para eso nosotros entonces empezamos a correlacionar. Tenemos un proceso respiratorio, tenemos un paciente, un proceso cardiovascular, y tenemos un proceso digestivo, ¿sí? ¿Esa vaina será una sola patología? No, voy a preguntar si está todo correlacionado necesariamente. Iba a hacer esa pregunta. Que si era necesario que todo estuviera relacionado. La respuesta es sí y no. Porque pues, tenemos que mirar la raza. Necesariamente. ¿Sí? Es un perro pastor alemán. ¿Y dónde nosotros, en qué características patológicas asociadas a la función cardiovascular puede estar relacionado con un paciente pastor alemán de 13 años? 13. Claro, hay que tenerlo en cuenta. La edad es para tener en cuenta. Si yo voy al médico a los 20 años por un problema, y si yo voy a los 50 años por un problema, el médico va a buscar cosas diferentes, ¿sí? Si a mí me duele al orinar para los 20 años, mi hijito, ¿cuántas veces está con su novia? Si yo voy a los 50 años, ¿cuántas veces va por la noche al baño? ¿Sí? Son cosas diferentes, con el mismo signo. Entonces tenemos un paciente de 13 años, 13. ¿Sí? Aquí yo tengo que relacionar la edad con la raza y la especie. ¿Sí? Entonces, canino, listo. ¿Qué enfermedades presenta el perro que me genere eso? Y que es un perro pastor alemán y que tenga 13 años. Pero mi hijo, una displasia que me produce la tos y la distensión abdominal. ¿Sí? Puede estar presentando un problema renal y puede también un problema cardíaco, porque generalmente a esa edad comienzan a fallar ciertos órganos como esos. No, a los 13 años un perro le empieza a fallar de todo. ¿Sí? Cuando usted llega a los 50 le falla muchas cosas. Una patología, dígame una patología que presente todo eso. A eso es que tenemos que llegar. Para eso es este curso. Que nosotros, con esa información, con la búsqueda que nosotros hagamos de nuestro paciente, con auscultarlo, con percutirlo, con palparlo, podamos dar un diagnóstico. Difícil, a veces muy difícil, ¿sí? A veces es más fácil.
Diarrea sanguinolenta hace 3 días. Paciente que la última purga fue de 10 años. Y que comió, salió y comió en la basura. ¿Qué puede ser? Una gastroenteritis, ¿sí? Bacteriana parasitaria. Es muy fácil. Pero si el paciente tiene 5 meses y me presenta el signo, la gastroenteritis es viral. ¿Sí? Bacteriana no tanto, es viral. Entonces, la edad tiene que tener sentido para nosotros. Nosotros tenemos que poner el contexto en el cual las enfermedades están presentes en la edad. Entonces, una enfermedad que me produzca distensión abdominal, cianosis, o tos en un paciente pastor alemán. Patología de quinto semestre. Suficiencia cardíaca. ¿Pero cuál? ¿Derecha o izquierda? Son dos caminos que llevan a dos cosas diferentes. La izquierda me muestra una sintomatología, la derecha me muestra otra sintomatología. Pero, si nos adelanto, tenemos la presentación de las dos, ¿sí? Derecha e izquierda. Pero ese no es el resultado de la enfermedad. No podemos decir que es una insuficiencia cardíaca bilateral, derecha e izquierda. Ya lo sé, por edad, por condición racial y por especie, que esta vaina, lo más seguro es que este paciente tenga una cardiomiopatía dilatada, ¿sí? Entonces ese no es el problema del paciente. Bueno, esa fue la causa, pero el gran problema del paciente, ¿cuál es? ¿Por qué me presenta tos? ¿A dónde me lleva la cardiomiopatía dilatada para que me presente todo eso? Si yo tengo un proceso izquierdo que se me pasa al derecho, ¿qué está afectándose? Sí, los pulmones. ¿Qué se afecta en los pulmones? ¿Los qué? No. No. Lo dijo María José. Las presiones hidrostáticas y oncóticas. ¿De qué? Del flujo pulmonar. ¿Por qué se da el edema? Acumulación de líquido. ¿Ah? ¿Por qué se da, Jorge? Porque puede ser que la hipoproteinemia, como que la presión hidrostática venza la oncótica y se salga el agua del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Listo. En un paciente cardíaco, ¿por qué se da? Por incremento en la presión hidrostática, ¿cierto? La presión hidrostática vence la presión oncótica y evacúa el líquido vascular hacia el espacio intersticial. Eso lo saben ustedes, pero no saben aplicarlo a las cosas. Entonces, en este caso, ¿por qué hay incremento en la presión hidrostática del flujo pulmonar? ¿Por qué habría? Señora, ¿pero por qué? ¿Por qué hay edema? Ya me lo explicaron que es por el vencimiento en las presiones, ¿sí? Ese es el principio mecánico. ¿Y por qué sale el líquido hacia el espacio intersticial? ¿Pero por qué? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale el líquido? ¿Por qué sale ese componente? ¿Por qué la presión hidrostática vence la presión oncótica? No,
Aumento de la presión. Aumento en la presión. ¿De qué? Arterial. ¿De cuál arteria? Aorta. De la arteria pulmonar. Muy bien. Pero el edema pulmonar no se ocasiona por el incremento de la presión arterial pulmonar, sino por el incremento de la presión venosa pulmonar. La presión venosa pulmonar es la que genera el edema pulmonar. Pero en este caso, ¿por qué tiene incremento en la presión arterial pulmonar? Estamos en el corazón. Pues puede ser, por ejemplo, que el corazón, si no tiene una frecuencia, si el cuerpo siente que hay un aumento, o sea, no está corriendo bien la sangre, el riñón va a hacer un proceso que va a hacer que los Pero vasos... eso es en la presión arterial sistémica, no en la presión arterial pulmonar. Sí, no se está devolviendo, o sea, no está fluyendo, ¿no? No se está Recuerde cómo va el manteniendo. flujo. El flujo va de derecha, Sí. ¿sí? Pulmones. Lleva la sangre sin oxígeno al flujo alveolar, ¿sí? Y ahí en el capilar alveolar pasa la sangre, pasa el oxígeno para que por el riego venoso llegue al lado izquierdo del corazón. El problema es que la presión izquierda es la que está aumentada. ¿Por qué la presión derecha está aumentada? Porque no está dilatado el corazón. ¿Cómo? ¿Está dilatado? Sí, sí. Como así que como nadie me pierda. Es que digo, está el izquierdo La presión venosa está aumentada. en el izquierdo y en el derecho. ¿Por qué también? Sí, claro. La pregunta es ¿por qué? No le está saliendo, o sea, no está sacando la sangre debidamente a ese órgano, ¿no? Aquí tenemos el lado izquierdo en la vena, ¿sí? Y aquí tenemos el lado derecho Ya sé. de la arteria. Tenemos salida acá y tenemos incremento de presión acá, ¿sí? Sí. De hecho aquí no se sale. Aquí tenemos incremento. ¿Por qué se incrementa la presión acá? Porque la presión acá es tan alta que para poder llegar aquí, esta presión No la puedo. tiene que aumentarse. ¿Y quién la aumenta acá? Tiene que aumentarla el lado derecho, ¿sí? Ah, Y para que el lado derecho lo aumente, ¿qué necesita? ¿O por qué se aumenta en el lado derecho? ¿Quién aumenta la presión hidrostática en el lado derecho? El aumento del volumen, ¿sí? El aumento del volumen genera la presión hidrostática. Ahora, cuando se aumenta el volumen del lado derecho, ¿qué va a pasar con las presiones? Que la presión de llegada se va a chocar con un incremento en la presión de acá. Y esta presión se va a aumentar, ¿sí? Y se va a seguir aumentando por donde, por la vena cava. ¿Sí? Porque hay una extravasación a partir del incremento de la presión en la vena cava. Los capilares de los sinusoides hepáticos no resisten esa presión y se genera la ascitis, ¿sí? Entonces, un paciente con distensión abdominal, ¿sí?, que tenga tos y tenga cianosis, y sea un pastor alemán, lo más posible es que sea una cardiomiopatía dilatada con incremento en las presiones de los flujos pulmonares que me van a ocasionar un edema pulmonar y una hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar que me va a generar o me va a agravar el proceso de intercambio gaseoso. Y como secuela o como evento, me va a generar la cianosis. La tos está asociada simplemente al lado izquierdo del corazón. La distensión abdominal está ubicada al lado derecho del corazón. La cianosis, el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Edad, raza y enfermedades asociadas a los signos que pueden estar o que trae el paciente. Vamos a mirar otro signo. Vamos a ponerle el niño de 9 años. Macho. Bulldog francés. Vale. Este man, este obeso, tiene 12 kilos.
Disney, cianosis. 12 kilos, 9 años, disnea y cianosis. Obligatoriamente la raza y una raza de esas con el otro factor que es la edad y de a eso le sumamos el peso y que vive en Neiva y lo traen a clase caminando a las 2 de la tarde con los climas que está haciendo y que es cachorro también. Pero amor. Bien. Deben de leerse Pues hay toda la uno- fisiología y hay uno anatomía de un bulto normal, francés que para que lo tengan dentro de la nevera más bien. El síndrome braquicéfalo, que es uno muy marcado en ellos, ¿Y qué es el síndrome de braquicéfalo? es la extensión del. Déjame ya le leo. No, la no, extensión no, que no. está en la. Entonces, lleve ese síndrome de braquicéfalo a los signos. Pues él va a tener obviamente su dificultad ¿Por qué? en posición, pues porque hay, no me acuerdo el nombre que lleva en la garganta cerca de la epiglotis. Desde el punto de vista fisiológico. Pues va a tener su dificultad, obviamente, ¿Por qué? no va a dejar- pues porque no lo va a dejar respirar. Primero porque las narinas están muy apretadas, entonces la fluidez del aire va a ser casi nula en ellos. Y dos, al momento en que ese síndrome lo que hace también es alargar no sé cómo decirlo. Paladar blando. Bueno, estira el paladar blando y también dificulta también la entrada del aire como tal. ¿Y por qué Y si la se dificulta? posiciona en esto, pues más cosas. ¿Quién me lo explica de otra forma? Lo mismo que él dijo, pero no. He escuchado lo del paladar blando, que es más alargado, no permite que la epiglotis se abra completamente y permita el flujo del aire completo. Ujú. Y a eso le hacen hacer unas cirugías, también de las Vale. narinas también hay un flujo. Y no hay una llegada de aire suficiente, de oxígeno a los pulmones para realizar el intercambio. Eso puede generar la estenosis también, la falta de oxígeno completa en la sangre. Bien. Básicamente, estas razas, con estos problemas, lo asociamos es a la captación de oxígeno, ¿sí? Al intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso no se va a ver afectado, o se va a ver afectado no por el intercambio, sino por la captación de oxígeno en el alveolo. ¿Cómo hacemos para captar el oxígeno en el alveolo? A través del aire atmosférico. El problema es que la cantidad de aire que está entrando al alveolo es insuficiente y es un proceso netamente mecánico por la reducción de la capacidad de transporte de la vía aérea. La capacidad de transporte se ve afectada en todos sus trayectos, empezando por la captación de las narinas, que son demasiado cerradas. Segundo, se va a encontrar con la barrera del paladar blando. ¿Y qué tiene que hacer para movilizar aire hacia las vías respiratorias bajas? Hacerlo con mayor fuerza, ¿sí? Incrementa su fuerza inspiratoria generando una presión negativa de entrada del aire. Presión negativa que va a afectar a las vías respiratorias bajas, generando una mayor presión sobre ellas y generando uno de los grandes problemas del síndrome de braquicéfalo, que es el colapso traqueal, ¿sí? Y ese colapso se da por la fuerza, por la presión negativa. De hecho, ni siquiera un colapso, es una hipoplasia, porque se pierde, se genera una alteración en la resistencia de los anillos traqueales. Eso es para mostrarles un poquito de fisiología, porque no solamente es hacer preguntas, no solamente es hacer la redacción de una anamnesis y decir que tiene parvovirosis, que tiene gastroenteritis o que tiene cualquier X enfermedad. Es entender que nuestro paciente tiene
unos factores anatómicos, funcionales, que en el momento en que nosotros lo estamos viendo y valorando están alterados. Ahora, hay una más difícil, una muy, muy difícil, y es cuando le decimos al propietario que su perro no está enfermo. El propietario dice, mi perro viene por cualquier motivo. Nosotros lo valoramos y tenemos que ser capaces y estar muy seguros de que el paciente no tiene nada. Esa es más difícil. La más fácil es decir, tiene algo, coloquémosle esto y el propietario se va contento. Porque si el propietario no recibe un medicamento y no le dicen qué tiene, van a decir ese man es malo, ese médico es malo, esa médica es mala. Pero hay veces tenemos que saber que el paciente no está enfermo y que no hay necesidad de mandarle algo. Muy bien. Disculpar, sé que hay personas que se sientan identificadas. Que no consienten que el animal se le pare una mosca encima, ¿sí? De que el paciente lo tienen amarrado así y eso es maltrato, ¿sí? O que lo traen en moto y eso es maltrato, ¿sí? Los famosos animalistas y la gente hiper realista con los animales, eso es un problema tenaz. Tenemos que saber lidiar con esa gente. Y hablo de lidiar con esa gente no es porque los estén estigmatizados, sino que son un complique. ¿Sí? Yo vivo en el mundo. ¿Usted vive en ese mundo y hace parte de ese mundo? Yo vivo en Ok. pero no soy así extremista. Mucho gusto. Hay otro grupo activo. Bien, porque eso es muy complejo. Y, no sé, y ustedes, cada vez, o sea, nosotros estamos con todos. Sí. La primera pregunta que nosotros hacemos a los pacientes es ¿desde cuándo? ¿Cada cuánto? ¿Cómo es la tos? ¿Qué otra pregunta tenemos de tos? ¿Qué tipo de tos? ¿Sí? ¿Por tos pueden despertar? Sí. Sí, vive con más perros. La pregunta ¿Sí? Sí. ¿Qué color tienen los despertadores? El blanco. ¿Es productor o no? El blanco es lo normal. ¿Sí? Cualquier cosa diferente al blanco es lo normal. Amarillo, rojo, verde, negro. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer en anamnesis? Paciente. ¿Sí? ¿Con qué? Dos. ¿Sí? ¿Con dos? No. Con evolución de, digámosle, 5 días. ¿Qué se presenta? Principalmente en las La palabra cono puede ser redundante ahí, ¿no? ¿cuál? Paciente con tos con evolución, o podría ser, no sé, paciente con tos teniendo evolución a los 5 días. Bueno, ahorita lo cuadramos la reacción. ¿Sí? Que se presenta principalmente en las horas de la mañana y noche. El propietario manifiesta que
lo llevo a guardería desde hace una semana. Póngale 2. ¿Sí? Va a generar un proceso de incubación, transmisión y todo eso. Que con el collar 2 semanas ahí ves que ya se regeneración. Por el bebé también. Con el ejercicio se exarvera. Dejemos lo que se aumenta para que con el ejercicio se aumenta. Y no se puede hacer La vacuna es para de influenza o de traqueobronquitis. ¿Listo? Ahora, si la puso hace 3 años, pues es lo mismo. Muy bien. No, lo trajeron. Aquí está mi perro, está desgonzado. Le pusieron termómetro. Ay, 42. Cardíaca, 140. Respiratoria, 40. Tiempo de llenado capilar, mayor de 3 segundos. Bueno. Bueno, señora. ¿Qué más tiene, señora? Bueno, vamos a valorarlo. Y nos gastamos 20 minutos en la consulta. ¿Qué necesitaba el paciente? Primero que todo, apenas le metemos el termómetro por el rabo y nos damos cuenta que tiene 42 grados centígrados, el paciente no necesita una consulta, el paciente necesita bajar la temperatura. ¿Qué necesita el paciente? Un antipirético, solución salina, ¿sí? Y medios físicos para bajarle la temperatura. Tenemos tiempo de hacer una consulta después de que lo tengamos estable. Entonces, las constantes fisiológicas no son un adorno que hay que llenar. Las constantes fisiológicas nos muestran el grado de estabilidad del paciente. Y ese es el primer criterio en la consulta que nosotros tenemos que analizar. Podemos seguir con la consulta. Si el paciente tiene 40 grados centígrados, 40.5, nosotros tenemos chance de hacer una consulta. Pero si tenemos un factor que condicione la estabilidad del paciente, tenemos que estabilizarlo primero que todo. ¿Sí? Si ese paciente tiene, vamos otra vez con la parte cardiovascular, tiene 50 latidos por minuto, le medimos la presión arterial, lo normal es 120/80 y tiene 80/60. Tiene una hipotensión, tiene una bradicardia. Tenemos 20 minutos, media hora, 2 horas, 3 horas para mandarle a hacer un examen cardiovascular para saber qué tiene el paciente. ¿Tenemos ese tiempo? No, no tenemos ese tiempo. ¿Qué necesita el paciente? ¿Con qué? Líquidos o un inotropo. ¿Sí? Inotropo. Incluso si no tenemos un inotropo, pues Líquidos nomás. líquidos o una simple atropina que le eleve la frecuencia cardíaca. Bien, tenemos que remontarnos a la fisiología y tenemos que tener claro qué es cada uno de los puntos de las constantes fisiológicas y tenemos que saber cuáles son los agentes reguladores, cómo se da, de dónde viene la frecuencia cardíaca, cuáles son los valores normales, quiénes son los factores que intervienen. La frecuencia respiratoria. ¿Quién organiza la frecuencia respiratoria? A ver, Ángel, Caterina. ¿Quién modula la frecuencia respiratoria? ¿Usted por qué respira? Incluso respira hasta dormido. Y si la meto 3 minutos bajo el agua, no va a respirar. ¿Cierto? Póngale 5. Se dice que tiene una capacidad respiratoria. Pero después de 5 o 7 minutos bajo el agua, ¿usted respira o respira? ¿Sí? ¿Usted respira? Usted puede meterse y usted dice, yo aguanto, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Esta vieja colombiana que aguanta media hora, 20 minutos bajo el agua. No me acuerdo cómo se Sofía, ¿sí? Yo no sé cuántos minutos aguanta, pero además llega a unas profundidades bastante altas. Bueno, profundas. Pero
Nosotros los normalitos podemos aguantar ¿qué? 2 minutos. Máximo 3. ¿Estás seguro? Bueno, dejémoslo en 3 minutos. Berraco, nosotros para hacer apnea. Nos metemos 3 minutos y nos dejan 5 o 6 minutos. Vamos a respirar bajo el agua. ¿No? Sí. Claro. Sí, Claro. Usted respira. El problema es que cuando usted respira, le llenó el agua, le llenaron los pulmones. ¿Por qué? Autónomo. Profe, si no era ¿Por qué dormido respira? Si no era controlado por el sistema respiratorio, usted en la clase pasada, la primera lo había mencionado, pero se me olvidó. Usted la mencionaba. Entonces, ¿dónde está el centro regulatorio de la respiración? Hay que saberlo. Hay que saber esa parte del centro respiratorio. Entonces vamos a organizarnos por grupos y vamos a dar las constantes fisiológicas y cómo están reguladas. ¿Listo? Entonces, el grupo de María José va a escoger frecuencia cardíaca, el grupo de Ángel, frecuencia respiratoria, el grupo de Natalie, presión arterial, el grupo de Geraldine va saturación de oxígeno, su grupo llenado capilar, y me falta algo, ¿no?